Hola a todos, aquí les comparto el primer spoiler de esta nueva serie Bed Free series basados en el libro. ¿Qué es un buen comienzo para un día de trabajo en mi definición? Cuando abro los ojos suena el despertador y no soy tan cansado como para querer dormir, no quedándome atrapado en medio de la carretera cuando conduzca al trabajo y no teniendo que esperar en largas filas para tomar un café en la cafetería de abajo. Además, que la primera persona que viera tan temprano en la mañana no fuera la cara del hermano de alguien. Buenos, en ese momento en que entré al edificio de oficinas, realmente no quería escuchar esa voz baja y ligeramente ronca que sonó de repente. A. King, vestido con una camisa azul y pantalones gris oscuro, me siguió y también entró al edificio. Aceleré mi paso para evitar a esta persona. Hay tantos empleados en este edificio. ¿Por qué debería dejar que él sea la primera persona que vea? La expresión feliz en mi rostro se derrumbó de inmediato. King, ¿por qué caminas tan rápido? ¿Me estás evitando? King en realidad me persiguió con sus largas piernas. Sus ojos me dijeron que estaban de buen humor en ese momento. En ese mismo momento, varios miembros del personal ya estaban esperando frente al elevador, y yo me paré detrás de la fila de personas, mirando fijamente el número de pisos en la pantalla del elevador, ignorando a la persona que estaba a mi lado. King, hice una pregunta y no respondiste. ¿Realmente no tengo el amor de mis camaradas? ¿Tanto mientes esta mañana? Refunfuñé dándole otra mirada molesta. Solo estoy saludando a mis amigos como siempre. A King no le importó lo que acababa de decir. Puso su codo en mi hombro, se inclinó y susurró. Todos hemos tratado de pasar la noche juntos antes. ¿Cómo podría no saludarte? Sus palabras fueron tan ambiguas que no pude evitar darme la vuelta y preguntarle con indiferencia. Yo, ¿cuándo pasé la noche contigo? Tuve una noche de apagón contigo durante el tiempo extra la semana pasada. Levantó una ceja. ¿Qué pasa? ¿Qué crees que quiero decir? Uea, no lo creo. King, no lo creas. Al verme mirándolo fijamente, King se burló con las comisuras de su boca. Se acercó un poco más a mí y me miró con ojos juguetones. ¿Qué está pasando, señor Anon? ¿O quieres intentarlo conmigo? ¿Intentar otra forma de pasar la noche? Solo pensar en eso me hace sentir mal. No me dejes tener la necesidad de golpearte. Después de decir eso, no pude seguir fingiendo ser generoso y aparté su codo de mi hombro. Ey, UEA, eres muy cruel. Todavía coquetea conmigo. No me importa, porque a mis ojos King es solo un amigo de mi mejor amigo. No necesito ser un amigo de un buen amigo de mi amigo. Y él es solo un compañero de trabajo que trabaja en la misma empresa. No quiero involucrarme en sus asuntos. Honestamente, si ignoraba su lado bastardo, la capacidad de Kim para hacer las cosas es realmente buena. Nunca pierde la responsabilidad de su trabajo, es de mente amplia y está dispuesto a ayudar a otros colegas. Pero incluso si tiene lo anterior, todavía no quiero hablar con este hombre. Ser amigo de este tipo problemático que me molesta por las mañanas, las tardes y las noches, en realidad no es tan peligroso como parece en la superficie. Hey King, en realidad esa noche tú... en este momento una dulce voz sonó detrás de él al mismo tiempo. Me di la vuelta y vi una chica linda con una falda rosa parada detrás. ¿Cuántas capas de rubor rosa espeso en sus maquillajes tuvo que ponerse para oscurecerlas tanto? King, buenos días. Piuea, buenos días. Me saludó a mí y a King. Le iba a responder y fruncí el ceño lentamente, considerando que es una nueva empleada que acaba de ingresar a la empresa. No recuerdo su nombre. Buenos días, Nongmine. La persona que está a mi lado la saludó en mi nombre, y tan pronto como escuché su nombre, recordé que era una colega del departamento de contabilidad.